Hola, buenos días, mi nombre es Oscar Gutiérrez, hoy voy a estarles hablando de infección de vías urinarias. Ok, empecemos simplemente con la definición. La infección de vías urinarias es cuando hay la presencia de bacterias, o en algunos casos más raros, hongos, en las vías urinarias y estas producen síntomas, lo que es muy importante, producen síntomas. Esto es mucho más común en las mujeres, principalmente por la anatomía, ya que tienen la uretra más corta y más cerca al ano. Los factores de riesgo para tenerla, pues, son la presencia de relaciones sexuales con diferentes, parejas o con alguna pareja nueva en un periodo de tiempo. El uso de espermicidas como método anticonceptivo y la instrumentación de la vía urinaria. También es muy importante que si ya te ha dado infección de vías urinarias, este es un factor de riesgo para que te vuelva a dar, ya que la recurrencia es hasta del 27%. ¿Qué patógenos son las que le suelen dar? La etiología de esta es principalmente por la E. coli, hasta en un 70 o un 90% de los casos. También es común que encontremos a gran negativos como lo sería, por ejemplo, Mirabilis o Klebsiella. También encontramos otros microorganismos como lo sería el Saprophyticus. Y en algunos casos más raros también encontramos el Staphylococcus aureus o incluso la Pseudomonas. Ahora vamos a ver unas cuantas definiciones. Empecemos con qué es la no complicada y la complicada. La no complicada se define como la presencia de síntomas clásicos. ¿Cuáles son los síntomas clásicos de una infección de vías urinarias? Pues sería la disuria, que es el ardor al orinar, la urgencia miccional, o sea que tienes que llegar corriendo al baño si no te orinas, el aumento de la frecuencia, también conocido como polaquiuria, y el dolor suprapúbico. Bueno, realmente la no complicada se da más que todo en mujeres sanas y sin alteraciones anatómicas, ¿ok? Ahora tenemos la complicada. La complicada se dice que clásicamente es aquella que involucra a hombres, a pacientes inmunosuprimidos, como lo serían, por ejemplo, pacientes diabéticos. También la que afecta a pacientes embarazadas, a pacientes que tengan alteraciones anatómicas o funcionales de la vía, urinaria, o pacientes que hayan utilizado sonda, ¿ok? Los síntomas de la complicada son un poco diferentes, pueden incluir todos los que ya hemos mencionado, aunque también incluyen fiebre de más de 37.7 grados centígrados, signos inflamatorios sistémicos, también encontramos pacientes que pueden presentar escalofríos, náuseas, vómitos, pacientes que pueden presentar fatiga, malestar general, dolor en flancos, puñopercusión positiva. En hombres también tendríamos que preocuparnos si presentan dolor pélvico o perineal. Bueno, ¿qué síntomas no da la infección de vías urinarias? Que mucha gente los relaciona y realmente no están relacionados. No da incontinencia, aunque da urgencia, no da incontinencia como tal. No da disuria crónica, que después de que te haya dado quedas con disuria, eso no es algo que suele pasar. Y no suele dar alteración de la conciencia, ¿ok? Otras definiciones que tenemos que tener claro es la recaída. La recaída se define como que en menos de 2 semanas o con el mismo... No. La recaída se define como que en menos de 2 semanas y con el mismo patógeno te vuelva a dar infección de vías urinarias. La reinfección, por otro lado, sería que sea después de las 2 semanas y o cualquiera de los dos, un diferente patógeno. Y la recurrente, como tal, se define con que te dé 2 veces en 6 meses o 3 veces en un año. Bueno, a estos pacientes, ¿cuándo les vamos a pedir paraclínicos, ok? Vamos a pedirle un uroanálisis en caso de que el paciente sea hombre y en caso de que tenga síntomas atípicos. También vamos a pedir un uroanálisis y además un urocultivo a los pacientes que la tengan complicada. El urocultivo también los vamos a pedir siempre que el paciente tenga riesgo de resistencia. Aquí llevas un punto importante. ¿Qué es el riesgo de resistencia? Riesgo de resistencia es cuando un paciente ha tenido antibióticos en los últimos 3 meses. Con antibióticos podemos entender principalmente como cefalosporinas o fluoroquinolonas. También que haya tenido una hospitalización reciente, que haya tenido manipulación de la vía urinaria, que le hayan hecho sondas o que le haya hecho cateterismos urinarios en los últimos 30 días, que haya tenido un aislamiento previo de estos patógenos resistentes, o que tenga un viaje a una zona endémica. Zona endémica, por ejemplo, Asia. Asia tiene mucho riesgo de resistencia, ¿ok? En caso de que el paciente no mejore, también le tendríamos que hacer un análisis y un urocultivo en caso de que no se lo hayamos hecho hasta ahora. Y también una imagen. ¿Qué imágenes usaríamos aquí? Usaríamos un urotac en caso de que sospechemos una litiasis y una ecografía renal. En caso de que el paciente esté escéptico o que tenga un compromiso severo, vamos a pedirle directamente las imágenes. Bueno, y si estamos sospechando que el paciente tiene una litiasis, vamos a pedirle directamente un urotac. ¿A qué pacientes vamos a hospitalizar? Vamos a hospitalizar a los pacientes que estén sépticos, a los pacientes que estén frágiles, a los pacientes que estén frágiles, a los pacientes inmunosuprimidos, a los pacientes que estén inestables y que no tengan la posibilidad de la vía oral. Bueno, ahora sí vamos a hablar del manejo como tal. ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes? A los pacientes que tengan no complicada vamos a darle directamente antibiótico. Le vamos a terminar dando nitrofurantoína. Esto solo en caso de que estemos seguros de que está solo en vejiga, porque la nitrofurantoína no afecta al parenquima renal. Así que le vamos a dar 100 miligramos 2 veces al día por 5 a 7 días. La fosfomicina, que es otro medicamento que podríamos utilizar, se la vamos a dar 3 gramos en una dosis única. También podríamos utilizar aquí cefalexina, timetropin sulfa, ciprofloxacina
y así terminamos la no complicada. Ahora a ver, la complicada, ¿qué vamos a hacer? Aquí, si es en caso de sepsis, la recomendación sí es dar siempre vía intravenosa, y si no es, pues, sepsis, podríamos considerar también la vía oral. El punto es que aquí vamos a utilizar la cefazolina y ampicilina sulbactam, ¿ok? En caso de que tenga resistencia, con los riesgos de resistencia que les mencioné anteriormente, o que en el score de Tumbarello, que es un score que se hace, pues, para esto precisamente, de más de 6 o de más de 3, en caso de que el paciente sea séptico, vamos a sospechar de un BLE, ¿ok? En este caso le vamos a dar ertapenem al paciente. En caso de que sospechemos que el paciente pueda tener pseudomonas, lo que le vamos a dar es piperacilina tazobactam. ¿Y cuando sospechamos que un paciente tenga pseudomonas? Pues vamos a pensar en esto, en un paciente que haya tenido instrumentación de la vía urinaria, que esté en un entorno hospitalario por mucho tiempo, que haya tenido antibióticos en los últimos 3 meses, o que bien que tenga historia previa con esto mismo, con pseudomonas. Bueno, en otro caso de que sea pielonefritis aguda, vamos a darles el antibiótico por un poco más de tiempo, se lo vamos a dar de 7 a 10 días. Y vamos a empezar directamente con antibiótico IV. ¿Qué medicamentos podemos darle aquí? Vamos a darle trimetoprim sulfa, vamos a darle ciprofloxacina, vamos a darle... En caso de que sea un poco más grave, si esté el paciente más grave, vamos a pensar en ceftriaxona, vamos a pensar en piperacilina tazobactam. Y en caso de que tenga el riesgo de BLE, como lo he mencionado anteriormente, pues vamos a dar directamente ertapenem. Bueno, ahora vamos a lo que mencioné anteriormente. Pacientes que tengan la versión recurrente de esta enfermedad. Vamos a ver qué factores de riesgo tiene este paciente y vamos a recomendarle en ese caso específico. Para la prevención como tal, vamos a decirle al paciente que consuma mucha agua. Que tenga una micción después del coito y que la anticoncepción la cambie si es que está usando, pues, ¿cómo se decía? Y que la anticoncepción la cambie si está usando espermicidas. La ropa interior también puede incluir, vamos a decirle que use más ropa interior de algodón y no tanto licra, porque la licra favorece a esto. También que tome mucho jugo de arándanos, pues se ha notado que ayuda a prevenir. Que tome probióticos y en caso de que lo veamos útil, también recetarles estrógenos tópicos. Ahora sí, si todo esto no funciona, pasamos ya a lo que es la profilaxis antibiótica, que le vamos a dar en uno de 3 esquemas posibles, que puede ser por 6 meses directamente, que lo tenga después de que el paciente tenga sexo, o que el paciente lo tome precisamente cuando él diga, bueno, me va a dar una infección de vías urinarias. ¿Qué le podemos dar para la profilaxis? Vamos a darle pues nitrofurantoína, fosfomicina, cefalexina. Y todo esto le tenemos que hacer pues un urocultivo de control, ¿ok? Aquí vamos a cambiar un poco de tema, vamos a hablar de la bacteriuria asintomática. Obviamente no es una infección de vías urinarias porque dije que tenía que tener síntomas, ¿ok? Entonces, aquí para confirmar esto, vamos a tener que hacerle al paciente 2 urocultivos. Y aparte de esto, en los 2 tienen que dar el mismo patógeno y claro, no tiene que tener síntomas. ¿A quiénes vamos a tratar en este caso? Solo vamos a tratar a pacientes que estén embarazadas, que tengan infección de la vía urinaria, que hayan tenido trasplantes en los últimos 3 meses o que vayan a ir, bueno, esto principalmente aquí en la región de Colombia, y que vayan o tengan recientemente una cirugía de cadera y columna. Bueno, eso es todo lo que tenía para decirles de infección de vías urinarias. Por favor, suscríbanse y miren este siguiente video que les va a salir por aquí, ¿ok?